Cuando más necesité un amigo para hablar, un hombro donde llorar, siempre estuviste tú, y al fin yo encontré tu gracia y tu poder. Soñé cada noche con tu amor, Jesús. 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 Descanso en tus promesas, Padre Santo. Tú eres quien le da sentido a mi vida, mi Señor. Te sirvo y ante tu sangre nos dio vida y esperanza, oh, mi buen Jesús. Más necesité un amigo para hablar, un hombro donde llorar, siempre estuviste tú, y al fin yo encontré tu gracia y tu poder. Soñé cada noche con tu amor, Jesús. 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 Descanso en tus promesas, Padre Santo. Tú eres quien le da sentido a mi vida, mi Señor. Descanso en tus promesas, Padre Santo. Tú eres quien le da sentido a mi vida, mi Señor. Tu sangre nos dio vida y esperanza, oh, mi buen Jesús. 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 Tú eres mi descanso. Muy buenos días, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.
Este es nuestro programa Radio Asamblea Celestial. Bendiciones a todos en esta hermosa mañana. Gracias al Padre Eterno. 7:15 de la mañana. Wow, esto es hermoso. Hoy es una mañana tan hermosa para compartir, para dar gracias a Dios. Hoy estamos nuevamente en nuestra transmisión y hoy tenemos un tema muy importante. Pero antes de eso vamos a dar gracias esta mañana. Bendito Padre, amado Dios eterno, Señor Jesucristo. Gracias por todo lo que estás haciendo, porque es infinito todo lo que está aconteciendo. ¿Por qué digo infinito? Porque todo evento, todo lo que acontece, siempre hay un plan detrás de todo esto. Por eso te bendecimos y te alabamos, Señor. Estamos tan contentos esta mañana y queremos agradecerte por todo. Y Padre Eterno, dando gracias por la palabra esta mañana que nos das. Perdón, gracias, Padre Eterno, esta mañana por lo que hoy nos permites hacer. Gracias, Señor Jesús. Gracias por usarnos como canal de bendición y por usarnos, Padre Eterno, y poner carbones encendidos en nuestra boca. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. 7:17 de la mañana. Hoy empezamos una hermosa mañana. Hoy nos vamos al mensaje de esta mañana. En el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 13. Canten alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpan en alabanzas, oh montes, porque el Eterno ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Amén. Nuevamente, canten alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpan en alabanzas, oh montes, porque el Altísimo ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Qué hermoso, ¿verdad? Antes de empezar con la palabra, me llamó la atención en la mañana un hermoso pensamiento, no, una hermosa reflexión que estaba dando una dama sobre Beethoven. Algo impresionante. Dice que lo más importante de su vida, algo que perdió y que podía haber sido importante para él, pero en realidad cuando pierde lo más importante de su vida como músico, dice que ahí no terminó. Es cierto, perdió el sentido del oído, pero eso no lo detuvo para escucharse dentro de sí mismo y seguir componiendo esas hermosas melodías como, claro, como la luna. Y es una música que hasta el día de hoy sigue impactando, sigue impactando a muchas personas. Perdón. También sigue siendo inspiración para personas, para jóvenes. Pero hoy quiero darte un ejemplo de cómo una melodía tan hermosa hasta el día de hoy no solamente ha tocado personas,
así han, hasta en rehabilitación o personas con ciertos problemas, todo tipo de problemas, ansiedades, etcétera, lo que tú me quieras decir esta mañana, este, este, los ha llevado a una armonización. De hecho, dice que las frecuencias son armoniosas, han ayudado a personas con problemas neuronales, o sea, impresionante. Entonces, quiero darte un ejemplo para que te des cuenta cómo toca esta pista. Vamos a empezar. Perdón, disculpen. Vamos a empezar esta mañana.
Gracias a Dios. Regresamos nuevamente esta hermosa mañana. Ahora sí, volvemos. Entonces, lo que tú acabas de ver, como esa melodía tiene una frecuencia muy alta, equilibrada, pero no es tanto la melodía ni la frecuencia, es el sentimiento, es lo que nació a través de una supuesta pérdida, un supuesto dolor. Y mientras meditaba medito en este pasaje, canten alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpen alabanzas, oh montes, porque el Altísimo ha consolado a su pueblo, y de sus pobres que tendrá misericordia. Hay una traducción original que dice: bendigan y canten, oh cielos, y alegría en la tierra, rompan en alabanzas, en cánticos, oh montes. Oh montes, dice, ¿por qué? Porque el Altísimo, en su grande amor, se ha movido a misericordia por causa de los que le buscan, los que han hecho obras de justicia. Perdón, disculpen. Dice, canten, porque el Eterno se ha movido a misericordia de aquellos amados, aún de su pueblo, y de sus amados tendrá misericordia. La Reina Valera dice de sus pobres. Amén. ¿Sabes? Hoy en día, ayer teniendo una plática, bueno, mi mamá con unas personas que conocemos, creo que más bien lo que se vino hablando de que llegaría el tiempo, las reuniones en casa, se acaba de cumplir ya. Todos ahorita andan en una situación en que todas las personas que recibieron la palabra, bueno, que ellos les compartieron, está esa necesidad de volverlos a traer y reunirlos. Me llamó la atención. Uno quiere animar a las personas, pero me he dado cuenta de algo. Me he dado cuenta que es una de las cosas importantes siempre es escuchar a los demás. Escucharlos. Porque con todo gusto quisiéramos darles un consejo, pero a veces nuestro consejo pues daña, lastima. 7:32 de la mañana. Regresamos, volvemos en unos minutos. Es su programa Radio Asamblea Celestial.
Bien, regresamos. Estamos de vuelta nuevamente. Bien, gracias a Dios, ya regresamos de vuelta. Que amaneció con frío. Normalmente en las mañanas cuando me despierto temprano, perdón, cuando me despierto no es porque tenga algo en la garganta, no. Gracias a Dios que hay días que hemos hablado increíblemente, pero gracias a Dios es todo bien. Vamos a comenzar esta mañana. Cuando dice, tiene misericordia de su pueblo y Él le trae el consuelo a su pueblo, y de sus pobres tiene misericordia. Todos aquellos que han vivido una injusticia, cualquier situación que tú me quieras mencionar esta mañana, pero hoy yo vine a hablarte con una reflexión y vamos a comenzar con nuestra reflexión. Nosotros creemos, o se nos hacía creer, que mientras más buscamos, puede decirse así, o se nos decía, mientras más buscas a Dios, más revelación tienes, etcétera, o más méritos haces. Más méritos haces. Pero algo que yo he descubierto esta mañana es que donde creemos que hay unción, donde creemos que encontramos esto, nos fortalecemos. Pero yo me he dado cuenta de algo. Y no con esto no quiere decir que tú ya no busques a Dios, no. Buscarlo todas las mañanas es tener una comunión. Pero hoy no voy a hablar de eso, porque yo creo que hay muchos que ya entienden, ya tienen muy arraigado ese concepto de la comunión con Dios. Pero a lo que me refiero esta mañana es, y aquí viene este pensamiento que me hizo pensar esta dama. No llegas a ser luz, no llegas a ser la persona que eres hasta el día de hoy
hasta que la encuentras en medio del caos. La encuentras en medio de la oscuridad. La encuentras en tus noches más amargas. La encuentras en tus momentos más tristes. Y ahora entiendo, y por eso el día de ayer que había esta plática, no quise discutir del tema. ¿Por qué? Porque cuando tú ya estás consciente de algo, y más cuando es algo que Dios ha venido hablándote, y cuando tú ves la confirmación, Dios se encarga. Pero hoy día me he dado cuenta que el amor de Jesús se le ha puesto muchas condiciones en nuestro sistema, religioso. Más bien no, en el sistema religioso. Se está viendo mucho algo que no. Hasta el día de hoy dicen, por fin desperté, abrí los ojos, me di cuenta qué es lo que está sucediendo. En donde se nos presenta a un Cristo que nunca nos habíamos puesto a pensar que el Cristo que levantó Constantino en ese tiempo, y desde el Concilio de Nicea, creando un Cristo político. Un Cristo político que te demanda ciertas cosas. Pero en ese Cristo político traen también la versión de que fue ese Dios celoso. O sea, traen a otra figura muy diferente, que exige, que pone reglas, que tienes que tener ciertas cosas, ciertos alineamientos para que estés alineado con él. Porque hoy en día yo me doy cuenta que la gente está tan arraigada. Su fe está en Cristo, pero está tan arraigada a los conceptos religiosos. Cuando tú empiezas a hablar las cosas en las que Dios te guía en el Espíritu a decirlas, hay miedo. Cuando hay miedo, siempre cuando una persona pone pero para todo, hay miedo, hay duda, hay confusión. Entonces la persona decía, pero todo lleva un orden. Entonces esto me hace pensar que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él nunca puso condiciones, ni tampoco dijo mis caminos llevan un orden. No. En el momento que Él vino y habló, las estructuras religiosas se vinieron para abajo. No. Él vino a hablarnos de lo más importante. El reino de Dios está en cada uno de nosotros. Sí. Eso es lo que estaba meditando en la mañana. Que Él nunca vino a poner reglas ni establecimientos, no. Él vino a buscar a sus ovejas y vino a recordarnos nuestra eternidad.
Pero hoy al punto que quiero llegar esta mañana, hablando de que Dios ha tenido misericordia de su pueblo, ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Hay algo que yo voy a hablar directamente con toda sinceridad y honestidad. Y es verdad. Estas dos virtudes, consolar y misericordia, vienen de una letra amén, gracias a Dios. Vienen también de una letra del nombre de Dios que tiene que ver con la palabra misericordia y consolación. La letra Vav nos habla de algo fijo, cimentado, una estaca. Aún en medio de toda situación en la que te encuentras, que no sabes qué hacer, pero te mantienes firme como una estaca, la misericordia de Dios viene a levantarte. Estoy viendo cómo ampliar esto, cómo desglosar esto, pero no se necesita mucha explicación. Algo tan sencillo esta mañana es que en medio del dolor, en medio de lo que estés pasando, una injusticia, es donde estas dos virtudes están escondidas. ¿Sabías que hay virtudes de Dios que están escondidas detrás de cada escenario? Sí. El ejemplo que yo escuché en la mañana de que Beethoven perdió lo más importante de su vida, el sentido más importante, pero eso no le impidió seguir. ¿Por qué? Porque tal vez no. Si sucedió eso fue para que él comenzara a escuchar su interior, empezara a escuchar lo más profundo de todo su ser, que escuchara lo más profundo de su alma. Y al escucharse a sí mismo es donde surgió la verdadera melodía. Por eso ahora entiendo que todas estas virtudes se encuentran detrás de cada evento que Dios ha orquestado en nuestras vidas y que nos enseñan. Muchos quieren la unción. Una vez un pastor lo dijo, que él ayunaba constantemente, oraba, hasta que un día, ayunaba y oraba, hasta que un día el Espíritu Santo vino y lo confrontó. Dijo, ¿por qué ayunas? ¿Por qué oras? Y este hombre le dijo, para tener poder de Dios y ver todo lo que Él puede hacer. O sea, él quería ver cómo la gente era tocada. Pero en ese momento lo interrumpió y le dijo, no. Le dijo, en eso estás equivocado. Y le dio algo tan simple y le dijo, no. Lo que tú necesitas es una relación. Una relación conmigo. Y dice que desde el día que él empezó a tener esa relación con él todos los días, todas las mañanas, dice que los próximos días él no necesitó hacer gran cosa para que los milagros ocurrieran. No. En el momento que él predicaba, Dios ya estaba empezando a operar en los milagros. Y él sin la necesidad de que, hermanos, levántense. No.
Es que detrás de cada dolor, cada evento injusto que hay en nuestras vidas, hay virtudes escondidas. Lo que pasa es que no las hemos escuchado. Traemos demasiado ruido de afuera, ruido de opiniones, ruido de críticas, ruido de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que Dios nos quita a las personas, porque a lo mejor en esas personas había demasiado ruido en crítica, en chisme o en otro tipo de comentarios, opiniones. La organización en la que tanto tiempo participamos constantemente en las actividades de ciertos eventos, y llega un momento que el Señor, de repente todo se para, se frena en nuestras vidas y decimos ¿por qué? Hasta que llega un momento que el Padre Eterno, llega un momento que nos descubrimos, nos damos cuenta y Él dice, y nos damos cuenta el avance que estamos teniendo en nuestra vida. Cuando lo empezamos a dejar operar en nuestras vidas, todo eso acontece. Pero cuando estamos muy aferrados a una organización, Él no puede hacer nada en tu vida. Recuerdo un hermano que hace tiempo, estábamos hablando 4 años, habla conmigo que estaba desesperado porque, no desesperado, primero me platicó que por parte de la iglesia pues lo mandaron a una misión en una ciudad llamada Colón, en Querétaro, y conoció una familia y un testimonio muy fuerte. Pero la persona que lo envió, al parecer no, pero casi me dijo que al parecer pues no, había interés pero nunca los visitó. Entonces esa misión quedó abandonada y él empezó a asistir, a visitarlos, pero poco tiempo después me dijo que él deja la organización y se empieza a dedicar a Dios. Y dice que empezaron invitaciones de aquí para allá y entonces él iba. Pero lamentablemente, no, ni voy a decir esa palabra, no. Pero después supe que él volvió a regresar a la organización y ahí se quedó. Y en la misión que tenía en esa colonia, pues la pasó a manos del que está encargado de esta organización, que es parte de esta organización, está ahí a cargo. Una vez un hermano le sugirió que por qué no llevar ropa y comida a los pueblos más necesitados. No le importó. Entonces, una de las cosas muy importantes esta mañana es esto, que cuando él me dijo que él ya estaba, pero fíjate, él ya había tomado una decisión, se salió y Dios empezó a operar maravillosamente en su vida y hasta me platicó todo lo que le acontecía, llamadas, invitaciones. Es que no, Dios no va a hacer nada hasta que nosotros se lo soltemos. No, soltemos. Hasta los apegos a ciertas cosas tenemos que soltarlas. Y otra cosa, tenemos que aceptar el dolor de lo que hayamos vivido. Y ahorita está tratando mucho el tema de la ansiedad. La ansiedad te lleva a comer, no es tanto por la edad. Una persona también dijo, lo que tú comes es el resultado de tus pensamientos. Dijo, si tú comes con frustración, tus pensamientos lo
lo identifican como estrés. Pero si tú comes con gratitud y alegría, entonces tu corazón y tus pensamientos lo relacionan con abundancia. Yo no lo había visto ese punto. ¿Y sabes por qué? Porque nunca te diste el tiempo para escucharte. Buscamos respuesta aquí, buscamos respuesta allá. Siempre la respuesta estuvo dentro de nosotros. Y algo que dijo esta dama, impresionante lo que ella comparte. Ella estuvo 4 años en un psiquiátrico por causa de la ansiedad. Dice que le repitieron muchas palabras y él también, por más que lo hacía, afirmaciones positivas, afirmaciones de esto, no, nada. Hasta que ella, dice, se tuvo que encarar con la realidad que estaba viviendo. Hasta que se tuvo que encarar con su misma ansiedad. Dice que ahí fue donde empezó a descubrir muchas cosas. Donde empezó a soltar lo que había guardado, donde empezó a perdonarse, donde empezó a abrazarse, incluso empezó a agradecer y empezó hasta a agradecer a la misma ansiedad por ser su maestra y enseñarle que no podemos huir ni del miedo ni de ciertas cosas, ni reprimirlo con pastillas, porque solo las pastillas adormecen y entontecen los sentidos. Ella dijo no. Es hasta que tú lo encaras y lo enfrentas con valor. Y cuando tú lo enfrentas con valor, dice, porque es ahí donde tú tomas la decisión de quedarte en esa situación o continuar. Y es verdad, porque cuando tú comienzas a hacer eso, tú crees, y sí es cierto, otra cosa dijo, tú crees que con sanar ya es algo fácil. Dices, ya, Dios me está sanando. Yo también dije, Dios me está sanando, pero ¿sabes cuándo te das cuenta que realmente estás sanando? Cuando te empieza a doler la herida. Cuando todas las cosas que se estancaron en ese pasado empiezan a salir a flote, empiezan a salir. Es cuando tú los estás dejando ir. Y es cierto, vas a llorar, te va a empezar a doler nuevamente. Hay denominaciones, pero hoy en día la religión hace que tú no accedas a ti misma, a ti mismo. La religión te dice, no es necesario volver al pasado, ya todo está apagado. ¿Y por qué reaccionas con la misma ira con la que siempre respondes? ¿Por qué siempre te encierras en tu cuarto cuando se toca un tema y no quieres saber? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué estallas? Uno de los síntomas cuando realmente empiezas a sanar es porque viene el recuerdo, no para entristecerte. Viene el recuerdo y tú dices, Señor, gracias. Gracias porque nunca me imaginé. No, si dices, gracias, Señor, porque realmente todo esto lo guardé. Pero en este mismo instante comienzo a perdonarme. Cometí un gran error, pero me perdono a mí mismo. Te comienzas a abrazar. ¿Sabías que nuestra mente no es un órgano simplemente y el corazón no es un órgano? Nuestra mente y nuestro corazón es un ser viviente también en nosotros. Es parte de lo que forma nuestro ser. Si no la traducción original en el hebreo, la palabra levab, entonces diría otra palabra.
porque entonces ahí no incluiría el corazón y la mente. Pero como la palabra en hebreo es levab, que significa mente, corazón y espíritu, relaciona todo el ser. Muchos decimos, siento esta corazonada, siento esto, sí. ¿Sabías que cuando tú le empiezas a hablar a tu mente, la desprogramas de las imágenes que tú mismo creaste y programaste? ¿Sabes qué pasa en ese momento? Que tú estás llevando a tu propia mente a tener una credibilidad auténtica y firme. Y cuando tú comienzas a hablar a tu corazón y comienzas a convencerlo de que se separe de todas las cosas que tú le hiciste creer, y cuando tú lo dices, perdóname, yo te perdono, porque por mi egoísmo yo empecé a crear un corazón egoísta, una mente obcecada, una mente obsesionada. Cuando tú empiezas con tu mente y tu corazón, los empiezas a separar de las estructuras que tú tuviste en tu niñez, pero también las que tú creaste también. ¿Sabías que es cuando más haces que tu mente se vuelva más? A tu mente la llevas a una credibilidad auténtica, porque la estás cimentando en bases firmes, fuertes y sólidas en la fe. La estás haciendo volver a su diseño original. Igual el corazón, cuando tú lo llevas a la credibilidad verdadera también, lo estás haciendo que tu corazón se convierta en un corazón lleno de confianza y fe y fortaleza. Porque ahí es cuando dejas de cuestionar a Dios y dejas de cuestionarte a ti mismo. Es ahí, en ese dolor, en esa situación, el miedo. Tal vez creciste con miedo porque te forjaste un miedo. Y al forjarte en ese miedo, ahí se abrigó ¿qué? La desconfianza, la duda. Pero cuando tú desbaratas esa casa que tú creaste, la desbaratas y empiezas a crear otra credibilidad, empiezas a crear otra base, un sistema, otra base de creencias más firmes. Toda la otra se desbarata totalmente. Tú ya no regresas. Hay luchas, sí, hay luchas. ¿Por qué? Porque tu vieja versión te está reclamando. La izquierda, la siniestra te dice, no, vuelve porque conmigo estabas más segura. Segura. Mentira. Porque una vez que tú ya viste tu nueva versión, entonces tú estás persiguiendo tu nueva versión. Y con todo respeto, ahorita se me viene una palabra. Los que han estado en cama, los que han estado en pausa. Pero yo quiero hablarle a todas las personas esta mañana, no una, a todas. Las que han estado en cama, que les han venido situaciones, enfermedades. En primer lugar, no es un castigo, no es un juicio, sino que Dios puso esa oportunidad, ¿sabes para qué? Para que descubras qué virtudes hay escondidas ahí. Recuerdo el testimonio de la vida de Joni Eareckson Tabata, que una fecha importante en la que estaba con su hermana, unos amigos estaban en la playa y ella echándose clavados y todo eso,
Y nunca se imaginó que en el último clavado sería el último de su vida. ¿Y sabes por qué? Porque dice que el día que ella aceptó a Cristo, ella dijo: Señor, heme aquí, y mi vida está a tu servicio en el momento en el que tú lo dispongas. Aquí está mi vida. Esa fue la oración de ella. ¿Y sabes qué pasó ese día del clavado? Sin imaginarse, Dios contestó esa oración. ¿Y de qué manera? Cuando tuvo el último clavado en el mar, dice que ella se golpeó con algo en la cabeza, donde ella se cercenó un hueso de la nuca, y no sé qué nervio dañó tan importante, pero dicen que era un milagro porque ella pudo haber muerto. Tan solo con ese hueso cercenado de la columna ya hubiera destrozado todo el nervio. Pero dice que ella ya no podía moverse, no sentía las piernas. La operaron, solamente tenía el movimiento de los brazos, pero el doctor le dio una noticia muy cruda, le dijo que ella ya no iba a caminar. Pero los papás se enfrentaron a una noticia más fuerte y le dijeron que ella iba a quedar cuadripléjica. No fue fácil digerir eso. Para ella la vida se le había acabado. Pero ¿sabes una cosa? Esta mañana, sea lo que sea que estés pasando esta mañana, ¿cuántos no estamos con esa pregunta? El novio que supuestamente había una relación y que pronto se iban a casar, que no le iba a abandonar, que iban a luchar juntos, ¿y cuál? Se fue. Otro que también vino, director juvenil de un grupo juvenil, cristiano, conocedor de las escrituras, y quizás ¿qué le pasó? Me da risa, porque el día que yo creo tuvo una junta, la dejó de ver, y cuando la vio, entonces él habló seriamente con él y le dijo que él se iba, y ella lo iba a esperar con todo gusto, pero le dijo que él se iba a tomar un tiempo también en esa partida porque le iban a colocar director en otro lado, y que él necesitaba tiempo. ¿Y sabes qué pasó? Y él dice que él creyó comprender a Dios, pero solamente esto le arrojó a más preguntas y a más dudas. Cuando creemos que comprendemos a Dios, no nos engañemos, porque si comprendemos a Dios, entonces se van a arrojar más preguntas. Van a haber cosas que no van a concordar con nuestra base o cimiento de creencias, ¿no? ¿Sabes qué va a suceder en ese momento? Que el Señor nos avergüenza. No, simplemente somos nosotros los que quedamos avergonzados. Por eso la gente se ha apartado por esos testimonios. Esos testimonios que no son reales. Y al final, el papá contrató un chico que lo ayudara a trabajar en la granja, y ese chico empezó a tener una relación con ella, una comunión con ella, y Dios se lo puso en su camino, ¿sabes para qué? Para recordarle su verdadero propósito divino y encaminarla hacia Cristo por medio de las escrituras. Y así fue. Dice que cuando ella caminó,
ella fue hacia adelante y un día ella le gustaba pintar. Ella con la boca pintaba, escribía cartas. Pero un día una de sus amigas vio el talento que tenía su amiga y ella no desperdició ni un momento y aprovechó en llevarse todo el talento de sus cuadros a una exhibición en un museo. La llevaron de sorpresa, llegó y vio sus obras de arte, todos estaban encantados, todos decían, mira con qué pasión hizo el artista esto. ¿Y sabes por qué? Porque en medio de su dolor, en medio de que ya no iba a volver a caminar, ya no iba a volver a palpar las cosas, ella empezó a soltar sus miedos e inseguridades en las pinturas, empezó a soltar todo eso, gracias a Dios. Y al final había un hombre de la Marina que sufrió una consecuencia en Vietnam donde pierde una mano y un ojo. Pero le sorprende a él cómo es que ella puede tener tanta paz en medio de esa situación. Porque ella descubrió lo más importante y hasta ella dijo que ella prefería estar en esa silla de ruedas con Cristo que estando de pie sin Cristo. Entonces se dio cuenta que por algo Dios lo permitió. Porque número uno, ella hubiera perdido el llamado. Dios no hubiera cumplido su llamado en ella. Y después empezó a ir a centros, a hospitales, hablando de todo lo que Dios puede hacer, a pesar de su condición. Pero ¿sabes qué? Para ellos fue una luz en medio de la oscuridad. Todos los que tenían ese mismo problema no la escuchaban a ella, era la voz del Espíritu Santo hablando a través de ella. Y ese es el verdadero propósito que Dios tiene con cada creyente. No busquemos a Dios solo en las cosas buenas, busquémoslo en lo amargo, en lo sin sabor. Aun cuando estás en esa cama, aun cuando estás en la que ya te diagnosticaron que de ahí no te levantas, en la depresión, en la ansiedad, en que hoy, esta mañana descubriste que eres muy miedoso, que tienes miedo, pero algo aconteció en tu vida esta mañana que dijiste no. Descubriste que detrás del miedo encontraste el amor de Cristo. Abrazaste ese miedo y se lo soltaste a Dios y lo agradeciste porque ese maestro te enseñó muchas cosas. ¿Sabías que la mayor parte de los monjes budistas, a todos sus alumnos, no porque quisieran volverse fuertes, expertos peleadores, no? Ellos les han enseñado a sus alumnos a ser verdaderos guerreros internos, guerreros que venzan sus luchas internas, que venzan a sus enemigos, que aprendieron que esto, que el otro. Y cuando lograron vencer todo lo que hay dentro de ellos, están listos para enfrentar las realidades de la vida, porque ese va a ser el resultado de cómo vas a reaccionar en la vida. Si tú ya estás reaccionando dentro de ti con calma, con paz, con serenidad y dándole gracias a Dios que en medio de toda esta situación has encontrado mayor amor en Él, entonces quiere decir, porque todo lo que está a tu alrededor es pura imagen de espejo. Lo que tú construyas dentro de ti será el reflejo. De ti será el reflejo de ti será el reflejo lo que está fuera de ti. Si tú te perdonas y te amas a ti mismo,
te será devuelto, porque todo será reflejo de ti mismo. Es ahí donde se encuentran las dos grandes virtudes, porque encontraste misericordia y amor. Y en lugar de condenarte a ti mismo o a ti misma, te abrazaste con amor. Y por último, Joni Eareckson Tada no solo habló a centros, a hospitales, empezó a hablar hasta en iglesias, la invitaron. Y por último, terminó compartiendo una de las más grandes campañas de Billy Graham, donde fue invitada. Y la gente, no era porque ella hablara, porque la voz del Espíritu Santo hablaba en ella. ¿Sabías que tú y yo somos el eco de Dios? ¿Sabías que las inteligencias celestiales son el eco de Dios? Todo lo que es creado por Dios es el eco de Dios. Pero los que somos el eco de la voz de Dios, somos nosotros. Porque el reino está dentro de nosotros. Y Él habla dentro de nosotros. Amén. Yo solamente miro con misericordia y amor a la persona que desesperadamente nos dijo su situación. Pero sé que un día, en cualquier momento, van a encontrar lo que tanto necesitan. Démosle gracias a Dios por todo miedo, toda situación. A lo mejor una situación vino a revivir miedos en tu vida ocultos, cosas, y después te das cuenta que eso vino a sacar de tu vida todo eso, cosas que tú creaste. Y cuando toma la decisión y tú dices, yo no voy a continuar con esa vieja versión, felicidades, ya desbarataste esa casa por la cual viviste muchos años. Y ahora estás construyendo una nueva versión basada en el amor de Dios, en el amor de Cristo. Hoy, esta mañana, yo no vengo a charlar, no vengo a predicar, ni a charlar. Vengo a hablar lo que yo también he descubierto detrás del llanto en secreto, detrás de lo que yo también viví. ¿Y sabes qué? Le doy gracias a Dios porque estos 5 años, todo lo que Dios ha permitido en mi vida, lo ha permitido con un propósito. Y hoy y para terminar, quiero hablar sinceramente. Hoy no, es más, yo no voy a hablar ni con indirectas ni nada, no, voy a hablar sinceramente y honestamente. Ayer platicaba precisamente con una persona, preguntando bueno, cómo estábamos y todo eso. Nada más que a veces no se te salen las palabras. Y cuando escuché la palabra mis enseñanzas, y me quedé pensando, y yo dije, ¿serán mis enseñanzas o más bien será que todo lo que ha estado saliendo a flote en mi vida es lo que vino a enseñarme? No importa, pero me quedé pensando con esa palabra, porque hay veces que cuando nos vienen a recordar algo, es porque inmediatamente nos detenemos y decimos, bueno, a ver, ¿qué he hecho en estos días? Y ayer que dijo enseñanzas, lo primero que me puse a pensar fue enseñanzas. Dije, ¿realmente serán mis enseñanzas? ¿O qué he estado aprendiendo? ¿O a qué he estado llevando todo esto?
Porque sí, llega un momento en el que uno va analizando muchas cosas de uno mismo. Y uno nada más le da gracias a Dios. Le da gracias a Dios porque nos vienen a recordar. Nos vienen a recordar. Pero me quedé pensando. Y me quedé pensando y dije, mis proyectos. Yo llegué a una conclusión ayer mientras meditaba eso. Es cierto, tal vez lo que queríamos enseñar o proyectos. Entonces me di cuenta y llegué a la conclusión y yo dije, fue proyecto, sí. Años fue un proyecto, fue un prototipo que se contemplaba, hasta ahí nada más. Pero me pongo a analizar y digo, ¿y qué pasó en esos 4 años? ¿Qué pasó en esos 4 años? Pues esos 4 años fueron 4 años en las que tuvimos que, en la que Dios permitió, y de alguna manera 4 años en los que tuvimos que buscar encontrarnos con esas 2 virtudes en medio del dolor. Ahora yo ya no le llamo proyecto, ahora yo ya no lo veo como un proyecto, no. Qué hermoso cuando Dios nos mira como un proyecto, pero después ya no nos ve como proyecto, nos ve como obra en proceso, pero después ya obra terminada definitivamente. Ya no nos ve como obra, simplemente su plan realizándose. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué en 4 años? Imagínate, cuando yo escucho a esta hermosa dama, 4 años en un psiquiátrico, luchando y lidiando con la ansiedad, y ahí descubrió las 2 virtudes. Ahora ella está enseñando a la gente cómo aceptar el dolor en medio de toda crisis, lo que a ella le hubiera gustado que alguien hubiera llegado. Da conferencias, da esto. Anteriormente yo pensaba que en Facebook estábamos compartiendo, y sí, doy gracias a Dios porque sí, son cosas que Dios me ha mostrado, sí. Pero veo que solamente Facebook solo fue el prototipo. Y gracias a Dios por este programa de radio que tenemos también ahora, que Dios nos ha permitido, pero estoy más feliz porque en medio de este dolor he encontrado estas 2 virtudes. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Ahorita yo ya casi ya no transmito en Facebook. ¿Sabes por qué? Porque en medio de este dolor, en medio de lo que me he encontrado conmigo mismo, lo que he encontrado en mi interior, recuerdos pasados, miedos, heridas, pero todo eso, ¿sabes a qué me llevó? A tomar una decisión, a darle gracias a Dios y a decirles adiós. Y gracias por haberme enseñado, porque yo he decidido abrazarme a la nueva versión de mí mismo. Y gracias a Dios, Dios me ha permitido compartir mi arte con gente, con personas. Dios me ha permitido compartir mi música con personas. Estoy más contento de que ya solamente, si transmito en Facebook los domingos, porque también gracias a Dios por la vida de unos hermanos que también ahorita están siguiendo mi canal y están orando por mí.
Porque el día que me fui a mi pueblo, Dios me empezó a abrir puertas. Dios me abrió puerta para compartir en un pueblo, testificar, solo llevar una confirmación de lo que Dios les ha estado hablando. Gracias a Dios pude ver cómo Dios resucitó a un sobrinito mío, un bebecito que se pegó en la cabeza fuerte cuando él se quiso levantar y se cayó. Pero todo eso Dios lo permitió para que su mamá se acercara a Cristo. Sigo orando por ellos. Y gracias a Dios por la vida de mi familia también. Gracias a Dios porque el día que compartí en ese pueblo, pues Dios me llevó allá. Y vamos a volver a regresar. Pero ahorita lo que más alegría me da es que yo ya no hablo con enseñanza y eso solo fue el prototipo. Ahora hablo más abiertamente con la gente que Dios me ha puesto. ¿Por qué? Porque lo que yo tenía de niño, ahora lo estoy exponiendo, lo estoy compartiendo, lo estoy hablando con claridad. Digamos que ya no predico, sino que lo hablamos tan naturalmente como lo que yo hacía de niño. Lo hablo a través de del arte, lo que Dios me dio, y lo hablo a través de la música. Y gracias a Dios damos pláticas también ya. Todo lo que hoy estoy hablando es para testimonio y alabanza del Padre Eterno. Primera audiencia, 289 personas. Pero ha sido, ¿sabes por qué? Porque encontré la misericordia y el consuelo de Dios detrás de toda esa situación y dolor. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Y estamos hablando de gente no creyente y creyentes, pero estamos hablando de gente no creyente, algunos católicos, etcétera. Pero ¿sabes qué? Cada corazón que mandan es una respuesta de que han recordado quiénes son en su eternidad con Cristo. Ahorita 7 personas acaban de aceptar a Cristo. Una mujer pública, el día que yo hablé de un libro de un ex campeón de Kung Fu, convertido a Cristo en la fe, amansando el tigre, ese día el Espíritu Santo me dijo: aquí hay gente. Y me dijo: aquí hay una mujer, no voy a decir el nombre, pero sí me lo confirmó después. Una mujer aceptó a Cristo porque esta mujer dijo: ya no más lo que yo hacía, ya no más. Lo renunció. Y sé que entre esas pláticas había un sicario. Gracias a Dios por los proyectos, enseñanzas, pero la más grande enseñanza es que cuando comienzas a sanar, porque duelen los recuerdos, es el miedo que nos impedía. Decíamos: no quiero recordar el pasado, no, es necesario que salga todo. Y si te duele es porque comienza la sanidad. Y por eso estoy muy agradecido.
domingo tuve una plática hablando sobre el escocés volador, pero nos tuvimos que salir un poquito del tema, hablando sobre lo que pasó el sábado con la procesión de niños que iban a pedir dulces. Y yo comenté que yo empecé a orar en medio de las calles, declarando que todos estos niños entraban por las puertas con la sangre de Cristo. Y gracias a Dios, una deidad, una entidad muy principal, antigua, que llevaba años en este lugar, fue destruida, porque no fui el único que se levantó, fueron varios. Estuvimos en una oración. El punto es que se arruinó ese ritual que se estaba llevando, no por la gente que no conoce, no, sino por los que ya lo habían organizado desde el 31 de octubre. Y qué hermoso. No necesitas hacer gran cosa ni decir vamos a orar, no. En el momento que se habla la palabra de Dios, los milagros comenzaron a operar. Comenzaron a operar. Por último, yo quiero decirte esta mañana, ¿por qué te sigues quejando? ¿Por qué lloras? ¿Por qué sigues mirando los ministerios de otros cuando que en ti está lo que nunca habías visto y es maravilloso y está dentro de ti? Solo que no te has encontrado con la misericordia y el consuelo detrás de ese dolor. El día que tú encuentres esas dos virtudes, dejarás de mirar los ministerios de todos y dejarás de cuestionar. Porque el día que porque eso es señal de que te has cuestionado, te han hecho creer que tú eres el problema, pero no. Y el día que dejes de cuestionar todo, hasta ti mismo, en ti misma, y encuentres esas virtudes detrás de ese dolor, estarás alabando a Dios. Sí. Y como yo no pido donaciones ni nada, ese día una organización, no, un centro autista, creo que mandó una donación. Mucha gente quiso conectarse, ¿sí? Pero sabes, después de que pasas por todo eso, te das cuenta que Dios, solamente le agradeces a Dios por todo lo que permitió, y si es necesario sacar todo el pasado, que salga, que va a doler, sí, pero en medio de ese dolor tú vas a sanar. Amén. Y por último, ese domingo fue algo maravilloso. Dios mostrando pactos rompiéndose, gente vomitando sangre, muchas cosas que Dios mostró. Lo triste que hay mucha gente que sigue en su religión creyendo que está bien. Y aun cuando es gente que quiere ser cristiana, pero cuando empieza a mandarte insultos, a mandarte cosas, te da mucha tristeza. ¿Sabes por qué? Porque es gente que no tiene miedo, porque nunca ha sido encarado en su propio dolor. Y el día que atraviesen por eso, pues oramos para que Dios se los haga ver y ellos entiendan. Y el día que lo entiendan, dejarán su religión, dejarán todas estas estructuras religiosas y ahora sí caminarán realmente, auténticamente en Cristo.
Amén. Padre eterno, gracias esta mañana, gracias. 8:32 de la mañana, gracias Señor. Oramos por todas las familias que están escuchando esta grabación. Y gracias Señor Jesucristo, porque yo sé que esta mañana no fue una prédica, más que una charla. Solamente fue un testimonio compartido. Gracias por todo lo que estás haciendo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Sean bendecidos todos y nos vemos en nuestra siguiente transmisión, Radio Asamblea Celestial. Dios les bendiga.